Mis amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo abunde y gobierne en vuestros corazones. El día de hoy, dando inicio a nuestra primera convención virtual del presbiterio Tarma Zona Baja, me ha tocado disertar el tema de fieles en el tiempo del coronavirus. Para ello, permítame leer el capítulo 2, versículo 10 del libro de Apocalipsis. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, hace ya cerca de 3 meses que estamos confinados en nuestras casas, sin poder congregarnos en nuestros templos para rendirle culto a nuestro Dios Todopoderoso. Y posiblemente muchos de nosotros venimos atravesando situaciones muy difíciles, ya que esta pandemia no solo está afectando la salud de muchos de nosotros, sino también ha afectado nuestra economía, ya que no podemos realizar nuestras labores, nuestros trabajos cotidianos con toda normalidad. Y sabemos que muchos de nuestros hermanos también han sido infectados con este virus. Es más, algunos de ellos ya partieron a la presencia de Dios. Pero, sin embargo, confío de que nuestra fidelidad a Dios permanece en nosotros. La palabra del Señor nos dice que Dios es fiel, y aunque nosotros le seamos infieles, Él permanecerá fiel. Y si Dios es fiel, entonces también se requiere de nosotros que mantengamos nuestra fidelidad en todo tiempo. Cuando leíamos el pasaje de Apocalipsis 2:10, recordemos una vez más que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel por 10 días. Van a ser probados, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios es un Dios que premia la fidelidad. Dios es un Dios galardonador de todos aquellos que creen en Él. Dios siempre está listo a premiar a todos aquellos que se mantienen en fidelidad. Es más, el gran apóstol Pablo nos ha dicho que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero, ¿qué significa mantenerse fiel? ¿Qué es la fidelidad? Fiel se le dice a una persona que es firme, que es constante en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones, y cumple sus compromisos hacia alguien o algo. Algunos sinónimos de la palabra fiel es constante, perseverante, seguro, honrado, que retiene lo que se le confía. Pero el texto bíblico leído no solo nos llama a una fidelidad, sino nos dice que seamos fiel hasta la muerte. Otra versión bíblica nos dice: mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
La versión Nueva Traducción Viviente nos dice, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. En este estudio veremos lo que demanda la fidelidad, lo que significa ser fiel hasta la muerte, para así recibir el premio que Dios nos tiene preparado, nos tiene guardado para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. ¿Qué nos demanda o qué nos exige el ser fieles hasta la muerte? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículos número 25 al 27, y luego leeré el verso 33, nos dice de esta manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El verso número 33 nos dice: así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La fidelidad nos demanda, hermanos, que tenemos que dejarlo todo. Si queremos ser fieles hasta la muerte, la exigencia no es menos que dejarlo todo por la causa de nuestro Dios. No podemos ser fieles hasta la muerte si no estamos listos a renunciar todo lo que poseemos. Cuando renunciamos a todo, entonces no habrán obstáculos, no habrán muros, no habrán impedimentos para que aún podamos dar nuestra vida a causa de la fidelidad a Dios. Recuerda que la primera cosa que tenemos que hacer para mantener nuestra fidelidad a Dios es renunciar a todo lo que poseemos. En segundo lugar, para ser fiel hasta la muerte, también es necesario sacrificar nuestro yo. Sacrificar nuestro yo es dejar de hacer lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo creo, lo que yo quiero, y someterme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios que en ella está revelada para mí. El Señor Jesús nos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es negarse a sí mismo. Y el gran apóstol Pablo nos dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si queremos mantenernos en la fidelidad a Dios, aún a costa de nuestra propia vida, es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. En tercer lugar, para mantenernos en fidelidad a Dios en todo tiempo, y aún en este tiempo del coronavirus, es que tenemos que tener la disposición, tenemos que estar listos, inclusive a dar nuestra vida, a morir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En las Sagradas Escrituras encontramos a muchos hombres y mujeres que dieron su vida a Dios, que estuvieron dispuestos a morir para mantener su fidelidad a Dios. Mencionaré algunos de ellos. Uno de los más recordados posiblemente es David. Él estuvo a morir cuando enfrentó al gigante Goliat. Cuando todos se acobardaron, cuando todos huían
Y cuando nadie quería enfrentar a este gigante, él enfrentó a este gigante sabiendo que había una gran posibilidad de que podría perder la vida. Sin embargo, su confianza en el Dios Todopoderoso y sobre todo su amor y su fidelidad hacia Él hizo que no temiera al gigante y no temiera a la misma muerte. David aceptó el reto de enfrentar al gigante porque él estaba dispuesto a entregar su vida por la causa de Dios y a favor del pueblo de Dios. Podemos hacer mención también a los amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes también estaban listos a morir antes que arrodillarse a la imagen de Nabucodonosor. Prefirieron ser echados en el horno de fuego antes que traicionar al maestro y adorar a la imagen de Nabucodonosor y así ser infieles a Dios. Ellos propusieron en su corazón a mantener su fidelidad a Dios aún a costa de su propia vida. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Querían mantenerse fieles al Todopoderoso, aún en los momentos más críticos y más difíciles que les había tocado vivir. El mismo Daniel estuvo dispuesto a morir por su fidelidad a Dios. Recordará usted que lo amenazaron con ser echado en el foso de los leones. Ahí corría el peligro de ser destrozado por estas fieras salvajes. Pero él nunca rehusó, él nunca renunció a adorar y a orar a Dios. Y aún abriendo sus ventanas que daban hacia el templo de Jerusalén, él se postraba delante de Dios, sin importarle las consecuencias de ser echado en el foso de los leones. Prefirió ser echado al foso de los leones antes de serle infiel a Dios. ¿Se dan cuenta? Ser fiel hasta la muerte significa estar dispuesto a morir por Jesús, a morir por la causa de Dios, a morir por Jesucristo. Y mencionábamos a un David, a los amigos de Daniel, a Daniel mismo, hombres tan valerosos que mantuvieron su fidelidad. Pero podemos pasar al Nuevo Testamento y ahí encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista fue decapitado, le cortaron la cabeza por ser fiel a Dios, por mantenerse fiel a la palabra de Dios y por haber denunciado su pecado al rey Herodes. El mantenerse en fidelidad de la denuncia del pecado al rey le costó su propia vida. Mantengámonos fieles a las Escrituras, fieles a la predicación del Evangelio. Hoy en día se presentan diversidades de predicaciones, de sermones, que no están acorde a las Sagradas Escrituras. Pero aquel que se mantiene fiel a las Escrituras y sigue predicando el verdadero Evangelio, tiene que estar dispuesto aún a sacrificar su propia vida para no manchar la pureza del Evangelio. Otro hombre que encontramos en el Nuevo Testamento es Esteban. Esteban murió apedreado por decirle la verdad a los judíos, por mantenerse fiel al ministerio que Dios le había encomendado.
A él lo mataron a pedradas. Pero él, en el último minuto de su vida, decía: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que me está esperando. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. La fidelidad hasta la muerte. Jacobo, el hermano de Santiago, él fue muerto a espada por la fidelidad a Dios. Y en el libro de Hebreos, el capítulo 11, encontramos una lista de hombres y de mujeres que estaban listos a morir por mantener su fidelidad a Dios. En los versículos números 36 y 37, que voy a leerlos rápidamente, nos dice acerca de la fidelidad de estos hombres y de mujeres, narrándonos escenas realmente muy, muy dolorosas. Hebreos, capítulo número 11, versículos 36 y 37. Nos dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todo por mantener su fidelidad a Dios. Mis amados hermanos, el ser fiel hasta la muerte demanda a negar nuestra propia vida, a estar dispuestos a sacrificar nuestra vida para mantenernos en esa fidelidad a Dios. Pero también el ser fieles hasta la muerte nos demanda no dejarnos moldear por este mundo. No podemos ser fieles a Dios si nos dejamos moldear por este mundo. El mundo no debe moldearnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que moldear a este mundo. Lot, el sobrino de Abraham, no se dejó moldear por Sodoma y Gomorra. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2, en el verso número 7 y 8, dándonos testimonio acerca de Lot, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, eres precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Disculpe, hubo un pequeño error. Estaba leyendo Primera de Pedro. Le había mencionado que Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos dice de esta manera: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot era abrumado cada día por lo que oía y por lo que veía. Él oía cosas perversas. Él veía cosas perversas. Pero eso no fue motivo para que Lot se deje influenciar o contagiar por ellos. Eso no era motivo a ser como esas personas, sino que Lot decidió mantenerse fiel a Dios en su testimonio. Ser fiel a Dios es dejar todo lo que el mundo nos ofrece. El apóstol Juan diría: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para mantenernos en fidelidad, no nos dejemos moldear por este mundo.
el ser fiel hasta la muerte, mis amados hermanos, también demanda ser fieles en la obra que Dios nos ha dejado. Como dijo Jesús decía: la voluntad mía es estar siempre en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar ocupado en los negocios de mi Padre. También Jesús decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era esa voluntad del Padre? Que Jesús cumpliera la obra el cual le fue encomendado. Seamos fieles en la obra que Dios nos ha dado. Cumplamos nuestro ministerio. Ser fiel hasta la muerte también es pelear la buena batalla. Es acabar la carrera, es guardar la fe. Dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es ser fieles. Mis amados hermanos, tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. No podemos quedarnos a medias, tenemos que acabar nuestra carrera. Pero también tenemos que guardar nuestra fe, guardar la sana doctrina del Señor. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vamos a encontrar al gran apóstol Pablo, que dijo estas palabras: ni aún estimo mi vida preciosa, con el fin de terminar la obra que el Señor me ha dado con mucho gozo. Eso era el anhelo del apóstol Pablo: concluir, terminar su carrera con gozo. Ni aún estimo mi vida preciosa, dijo él, con tal que acabase mi carrera con gozo. Ser fiel hasta la muerte es pelear la buena batalla, es acabar nuestra carrera, es guardar la fe en Jesús. Sin embargo, para animarnos a permanecer fieles en este tiempo difícil que nos toca vivir, debo de recordarle que la fidelidad tiene recompensa. Le venía diciendo que Dios es un Dios galardonador de todos aquellos que en Él creen. Y el texto leído al principio en Apocalipsis 2:10 decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fieles a Dios, ser fieles aún a costa de nuestra vida, fieles hasta la muerte, tiene su recompensa. Dios recompensará a los que se mantengan fieles hasta el último día de sus vidas. Si somos fieles hasta la muerte, lo primero que obtendremos es la corona de la vida. Es el símbolo de la vida eterna, en la presencia de Dios, en el reino de los cielos. ¿Quieres tener la vida eterna? ¿Quieres recibir la corona de la vida? Dios demanda de nosotros, Dios demanda de usted y de mí, que le seamos fieles hasta la muerte. Jesús decía estas palabras: el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que la pierde a causa de mí la hallará. Yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor. Que eso sea un aliciente para mantenernos fieles en todo tiempo. El apóstol Pablo, cuando decía que él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe, dijo: por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús a mí y a todos los que aman su venida. Nuestra fidelidad a Dios tiene una segunda corona, la corona de justicia,
la corona de justicia. El Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 19, el verso 29, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero estas recompensas no solamente la vamos a esperar en el futuro. Dios es fiel en este tiempo. Y Dios es el proveedor de todas las cosas que necesitamos para atravesar este mundo hasta el día de su retorno, hasta cuando Él nos lleve a su presencia. Él ha prometido a los fieles protegernos, guardarnos, proveernos. El Salmos 31, versículo 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guardará Jehová. Mis amados hermanos, Dios desea que le seamos fieles, pero no solamente por un momento, no solamente cuando las cosas nos vayan bien. Él quiere que le seamos fieles en toda circunstancia. En este tiempo del coronavirus, mantente fiel a Dios. No dejes que tu lámpara se apague. Ríndele culto al Señor ahí en tu casa. Escucha las predicaciones que compartimos por las redes sociales. Vive una vida de santidad. Prepárate para servirle mejor a Dios. Comparte el pan con aquellos que lo necesitan. Ora por nuestras autoridades. Ora por tu familia. Ora por todos los hombres. No desmayes, hermano, sino sé fiel hasta la muerte. Que el Dios Todopoderoso nos ayude a mantenernos en esa fidelidad. Que Dios te bendiga.